¿Listo? Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber desafiado el frío y las pocas ganas de salir. Yo casi no vengo. Bueno, después de 5 años vamos a retomar el club de traductores en modo presencial. Nosotros empezamos en 2009, primero haciendo reuniones casi quincenales en el Centro Cultural de España, donde estuvimos 7 años. Luego pasamos a la biblioteca del Instituto Goethe, donde la bibliotecaria no nos quería, así que estuvimos nada más que 5 años. Vino la pandemia y fue la excusa perfecta de la bibliotecaria, junto con el cambio de director en ese momento, como para que nos dieran una patada en el culo. Así que estuvimos durante 5 años manejándonos virtualmente. Hoy es la primera vez entonces que retomamos y la idea es que a partir de ahora, de este mayo, tengamos reuniones mensuales en el club. Ya les puedo avisar que la próxima va a ser muy probablemente en la tercera semana de mayo, un miércoles de junio, un miércoles para no interferir en el taller que Matías Batistón va a dar sobre Samuel Beckett, un taller mensual. Y probablemente nuestro próximo invitado sea Carlos Gamerro, que va a hablar de las versiones que él hizo de Shakespeare para la escena. O sea, no traducciones de Shakespeare, sino Shakespeare para directamente la escena, porque si no me equivoco, algunas de las traducciones que hizo van a ser puestas este año en el Teatro San Martín en la segunda mitad del año. Eh, para los que no vinieron nunca, el club funciona ocupándose de una serie de cosas completamente distintas, pero todas alrededor del mundo del libro y de la lengua. Vale decir, empezamos quejándonos por los problemas que nos planteaban los editores, que a uno le dicen un precio y a otro le dicen otro, y la excusa para esas reuniones fue hablar de algún tema vinculado a, primero, el oficio de la traducción, y también temas culturales vinculados a el mundo del libro y demás. De ahí pasamos a hablar del estado de la lengua en nuestra eterna pelea contra los pérfidos godos, y de ahí pasamos a hablar con editores, con ilustradores, con escritores que fueron traducidos, con traductores que se pelean con los escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que volvamos a hacer eso mismo. Les comento, para quienes no lo sepan, que el club tiene un blog abierto desde 2009 donde todos los días subimos información. Alguna está generada por el club y otra es una información que proviene de distintas fuentes, fundamentalmente periodísticas, de más o menos todo el mundo de la lengua castellana, y a veces también Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. O sea, países medianamente civilizados. Bueno, y para el día de hoy vamos a abrir, a retomar el club con una persona a quien ya fue invitada del club hace varios años, que es Jan de Jager, aquí presente. Jan es escritor, fundamentalmente poeta, pero también narrador, y entra también en una categoría un tanto extraña, que es la de hacer una serie de libros misceláneos que están acá en la librería, que se llaman Relámpagos, en donde hay un poco de todo. Hay poesía, hay narrativa, hay reflexiones, ensayo, etcétera, etcétera. Y traducciones también. La otra cosa que justifica la presencia de Jan acá es que es traductor, en principio traductor de neerlandés, me gustaría decir holandés para hacer rabiar a los belgas, y de otras variantes del holandés, como por ejemplo el afrikaner, pero también del inglés, y además es una especie de políglota, o por lo menos exagera muy bien la pronunciación en distintos idiomas. Uno de los cuales es el portugués. Hace un ratito estaba hablándome de un autor brasileño y lo pronunció realmente muy bien. Yo no sería capaz jamás en la vida. Pero aparte, Ian tiene otras perversiones, y una de ellas es ser un fanático imposible de Safo. Cuando digo un fanático imposible de Safo, quiero decir, es el tipo de persona que
y esto pasó, no lo estoy inventando, que si uno está en una misma casa con él, por ejemplo a la mañana en el desayuno habla de tal versión de Safo, al mediodía habla de tal otra versión de Safo y a la noche habla de tal otra versión de Safo. Entonces yo dije, la mejor forma de que se deje de joder es hacerlo hablar en el club y que se dé una panzada y que nos permita a nosotros desasnarnos también. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es justamente hablar de versiones de Safo y vamos a empezar por lo básico, que es que nos cuentes un poco quién fue Safo y por qué es importante. Bueno, Safo fue definida por Safo fue definida por Platón real o apócrifo como la 10ª musa. Las musas, según la mitología griega, eran 9, y él dijo, no, están todos equivocados, la 10ª es Safo. Con lo cual, con ese aval real o virtual de Platón en un epigrama, podemos sacar la cuenta del prestigio que tenía en la antigüedad griega. Safo, no hay fechas exactas de nacimiento y de muerte, pero es el siglo VI antes de Cristo. Y de sus 10 libros de poesía, que estaban ya canonizados y catalogados en la antigüedad, nos queda apenas un puñado de fragmentos. Entonces, la primera cuestión sería pensar cómo fue la transmisión de esa obra, o mejor dicho, cómo fue la no transmisión de todo lo que se perdió. Y esto tiene, a mi entender, varios motivos. Vamos a hablar, empiezo por un aspecto sociopolítico y de género, para después llegar a la belleza que son los textos de Safo, los que nos llegaron. Por un lado, en la antigüedad tenía un prestigio y un reconocimiento enorme, y ella escribía y cantaba además sus composiciones, eran a veces letras de canciones, digamos, epitalamios, poemas para celebrar una boda, etc., en el dialecto eólico, que no es el mismo que el ático, que fue después transformándose con el tiempo en el griego estándar, llamémoslo, la koiné. Entonces, eso de escribir en eólico, porque ella era de la isla de Lesbos, donde se habla esa variante, o se hablaba esa variante del griego, le daba un cierto exotismo. Y no solo eso, sino que a veces citaban versos de ella en gramáticas, de las antiguas gramáticas que se compilaban en los primeros, últimos siglos de antes de Cristo y primeros de después, no por motivos poéticos solamente, sino por motivos lingüísticos, diciendo, y en eólico tal palabra sería así, asá. Gracias a eso se salvaron a veces versos aislados, fragmentos de versos de Safo, ¿no? Y les quiero dar un ejemplo de lo diferente que puede ser el griego estándar, llamémoslo, del eólico. Hay un fragmentito muy famoso que se llama Eros Glykypikron, así empieza, Eros agridulce, Eros dulce y amargo, lo han traducido, donde ella usa la palabra orpeton, que no nos suena a nada, pero resulta que en el griego clásico estándar eso es herpes, y en esa función gramatical herpetón, y es lo mismo que en latín serpens, o sea, serpiente. Y ella está definiendo a Eros como una serpiente irresistible, dulce y amarga. Pero fíjense que para un griego de Atenas, que en vez de herpetón, con aspiración inicial, le digan orpeton, para colmo esdrújula,
es una más diferencia que la que hay entre el castellano y el portugués, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso se salvaron unos cuantos versos, como ejemplo de una variante del griego. Después, los más famosos, que son el poema de la sintomatología del amor, que quizá podemos, no sé, si da el tiempo, leer algún fragmentito. Sí. Ella, bueno, algunas personas piensan que eso también era un epitalamio, un poema de bodas, pero spoiler, ella está viendo al novio y dice que es igual a los dioses ese que a ti te mira, lo cual perfectamente puede ser una canción de bodas, como es hermosísimo el novio y te está mirando a ti, te está mirando a vos, pero después empieza a detallar lo que ella siente. O sea que digamos que ahí hay una especie de triángulo amoroso, si se quiere, y describe de manera absolutamente interna, digamos, los efectos físicos del enamoramiento. Este es el Feinetai moi. Me parece igual a los dioses, ese que está sentado ante ti y después va poniendo lo que le pasa en el corazón, el sudor frío que le recorre la piel, etcétera, etcétera. Para darles una cabal medida de la importancia de ese poemita que fue citado, esto fue un tratado que se llamaba Sobre lo Sublime, de un tal Longino, o llamado Pseudo Longino, que digo, bueno, por ejemplo, un magnífico poema que describe los efectos del enamoramiento, y ahí lo cita. Gracias a eso se salva este poema casi entero. Mientras que casi todo lo otro que tenemos de Safo son 2 versitos, 3 versitos, y el resto, imaginarlo. Este es un libro que compré en Francia cuando estábamos con Jorge en París, y son más de 100 traducciones de ese solo poema de Safo. ¿Todas al francés? La primera que ponen es la que hace Catulo, el poeta romano, en latín, y de ahí en más, desde el siglo XII más o menos, un francés muy lejano para nosotros, hasta la actualidad. Pero imagínense que entonces esa obra exigua, si publicáramos todas las traducciones que se hicieron en diversas lenguas, serían 30 volúmenes. ¿Crees? Eso responde a la importancia de Safo, lo que quedó. ¿Y por qué no llegó? Bueno, hay teorías. ¿Por qué no llegó a nosotros toda la obra? Una es que los primitivos cristianos no estaban contentos con que una mujer estuviera en esa posición de emisora de cultura, para colmo, con lo que para ellos era una moral dudosa y con una glorificación del eros griego, que no era el eros, que no era el amor de Cáritas, o sea, otra concepción del amor, ¿no? Consta que muchos de sus libros efectivamente fueron destruidos deliberadamente porque eran inmorales, y los motivos pueden ser diversos, ¿no? Hay diferentes teorías y no me quiero explayar sobre eso, pero ese sería uno de los motivos por los cuales de esos 10 libros nos llegan 3 poemas y una cantidad X de fragmentos. En el desierto griego, el Egipto helenístico, quedaron enterrados poemas que a veces eran copias hechas por escolares de esos poemas de Safo, lo cual también nos da una pauta de la enorme difusión que tenía en aquella época.
escribían estos textos los chicos para practicar, para conocer que había variantes del griego y qué sé yo, y esos quedan después de envoltorios de momias y cosas así tan improbables, y se rescatan de esa manera. En estos últimos 20 años aparecieron 3 poemas nuevos de Safo, bastante largos, en los papiros de Oxirrinco, que es un lugar en Egipto donde se encuentran muchos papiros. Pero lleva mucho tiempo, muchos especialistas clasificarlos, y para que alguno se dé cuenta, esto parece Safo, hay que cerrar bastante, ¿no? Para rescatarlo luego, es decir, sí, no, este fragmentito ya está citado en tal obra. Una erudición asombrosa para hacer el match. Ahora están metiendo todo en computadoras para que la computadora encuentre esas similitudes también, porque si no es una herramienta útil, digamos. ¿Cuáles son los temas? El amor, la naturaleza, los astros, y también las consecuencias sociales de las cosas que pasaban en esa época. O sea, no era lo que llamaríamos ahora una poeta romántica, sino que era más bien una poeta que hablaba de la cotidianeidad en sus múltiples aspectos. Corto para no aburrir. La otra pregunta que yo quisiera hacerte en función de todo esto es cuándo, bueno, un poco respondiste vos cuando hablaste de la enorme popularidad de Safo, pero me imagino que tiene que haber épocas en las que se la tradujo más y épocas en que se la tradujo menos, y épocas en las cuales se la usó para que dijera cosas que la gente quería escuchar, o se la evitó para que no dijera cosas que la gente no quería escuchar. Bueno, yo, y no solo yo, también acá, por ejemplo, tengo conmigo el libro de Anne Carson sobre Safo y con sus traducciones de Safo. La metáfora sería, ¿vieron ese test de manchas para la psicología, el test de Rorschach? Entonces, es como que cada época encuentra su test de manchas en Safo. Y eso es muy, muy evidente. Hay una época en la que era directamente considerada inmoral. Después inventaron que había 2 Safo. Una que estaba enamorada de un tal Faón, o sea, de un hombre, y que despechada se tiró desde una roca en la costa de Lesbos. Y que la otra era la degenerada. O sea, bipolar. Bipolar. Era bisexual, diría, no bipolar. O sea, concretamente, ella le da el nombre a una orientación sexual, ya solo por su isla de nacimiento, y también se dice amor sáfico, aparte de lesbianismo. O sea que en ese nivel estamos hablando de una identificación de la figura de Safo con algo muy, muy, muy específico, que hasta el día de hoy es parte de nuestro vocabulario. Entonces, por ejemplo, en la época, digamos, que va del 1500 al 1700, era de buen tono recurrir a los mitos griegos y otros mitos latinos para hacer literatura. Y ahí se vuelve a revalorizar la figura de Safo. Un poeta podía decir los dioses y todo el mundo entendía que era una licencia poética y no es que negara el monoteísmo imperante en aquella época, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces ahí vuelve a aflorar, y el momento cúlmine fue el principio del siglo XX por 2 motivos. Porque se puso de moda la egiptología con la tumba de Tutankamón y con todos estos descubrimientos. Entonces los poetas modernistas incluso empiezan a escribir poemas en fragmentos, y luego esto como recurso lo tomó Pound
a lo largo de todos sus cantos, ¿no? Pero antes de eso, él escribe un poemita de 3 versos que se llama Papyrus, y dice nada más que Spring, Too Long, Gongula. Gongula es el nombre de una de las supuestas novias de Safo, y entonces pone esto, primavera, demasiado tiempo, Gongula, y deja todo el resto en el aire, ¿no? Pero toma como modelo no un poema de Safo, sino el fragmento que quedó del poema de Safo. O sea, toma como recurso estilístico el efecto que tuvo la historia sobre la transmisión de esa poética, ¿no? Es un profesor mío que antes de esa época se buscaba completar los fragmentos y hacerlos un poema completo, ¿no? Y decía, claro, esto es como tomar la Venus de Milo y ponerle bracitos y que esté con una manzana en la mano y contemplándola, ¿no? O sea, bracitos de yeso para que quede entera, ¿no? En fin. Entonces, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI hay una tendencia a traducir eso fragmentario tal como quedó y punto. Pero antes de eso los poemas eran como puntos de partida, como temas clásicos, ¿eh? Y se transformaban en totalmente otra cosa en muchos casos, ¿no? Uh-huh. No sé si respondí. Sí, respondiste. Antes de, digamos, se me ocurre que lo que podemos hacer es recurrir a los ejemplos, digamos, para que quede más claro sobre cómo fue versionada Safo a través del tiempo, y vamos a dejar un espacio también para que ustedes hagan las preguntas o los comentarios que quieran, digamos, de ida y vuelta, y que lo que tengan para decir tenga el formato de una pregunta en lo posible y no de una declaración. Estoy cada día más viejo, así que y bueno, no, lo que quería preguntarte a propósito de esto también es ¿qué pasó en castellano? En términos específicos, ¿qué pasó con Safo en castellano? Bueno, esto también da para un ensayo de 40 páginas, pero creo que lo puedo combinar con el tema de los ejemplos. Hay un poema que es el primero de la colección de lo que sobrevivió de Safo, que es un himno a Afrodita. El himno a Afrodita de Safo en realidad tiene el modelo, y hay muchos otros ejemplos, del conjuro de invocación a la divinidad para que alguien te dé bola. O sea, ay San Antonio bendito, dame un novio. Eso, pero en versión de la época griega. Ella entonces le dice a Afrodita, que ella era ella Safo era tan seguidora de ella, tan su fiel devota, que le escribía cosas siempre, etc. Y entonces le pide encarecidamente que fulana le dé bola. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo, por ejemplo, acá, dice, este es Juan Ferraté, Los líricos griegos. Este es publicado en España en los años 60, por ahí. A ver. Entonces, el verso en cuestión, donde queda claro que ella pide el amor de una mujer, es la respuesta de Safo, de la Afrodita a Safo, que dice, porque si hoy te evita, te buscará pronto, si hoy no los toma, querrá dar regalos, si no ama,
te habrá de querer pesándole pronto. Y en la traducción quedó totalmente borrado que está hablando de una amada y no de un amado. Perdón, este no lo tenía marcado, pero es el primero. Entonces, acá tenemos una traducción, poemas y testimonios, de Aurora Luque. Y entonces, ahí, ella traduce, porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscar. Si regalos no acepta, a cambio habrá de darlos. Y si no siente amor, pronto tendrá que amar, aunque no quiera ella. Queda bien explícito que es la amada, ¿no? Lo mismo ocurre, no voy a leer la versión de Anne Carson, pero en inglés ella también pone muy claramente she. Y después tenemos la otra versión, que es la de Pedro Vicuña. Casualmente parece que los hombres no supuestamente habría algo ahí que en el caso de Ferraté y otros anteriores podemos pensar en términos de la censura de la España franquista y el moralismo de la época. Serían teorías, ¿no? Pero o que no conocían del todo bien la gramática griega para saber que decía deseosa y no deseoso, pongamos. Y entonces, porque si acaso hoy huye, pronto perseguirá. Si no acepta regalos, a cambio los dará. Y si no ama, ya pronto habrá de amar, aunque no quiera. Entonces, está como neutralizado, no está explicitado que sea ni un hombre ni una mujer, pero en la mayoría de las versiones me encuentro con la casualidad, digamos, que la versión moralista y censurada borra el rasgo femenino de la amada. Y bueno, esto daría para horas y horas de ver cómo se tradujo en cada caso, cuál poema es más convincente como poema, cuál es más fiel al original, pero es el eterno dilema de la traducción. Hay algo, sin embargo, que a mí uno podría pensar en muchos casos que existe un contexto y una época para que determinado tipo de cosas se expliciten más o se expliciten menos. Pero también hay una idiosincrasia por parte de los traductores que no solamente responde a la época, sino que responde también al registro que cada cual tiene. ¿Con esto qué quiero decir? Que a veces los traductores optan por soluciones que les parecen adecuadas con independencia de el contexto en el cual toman esas soluciones, y marcan al texto original con su propia impronta. Y me da la sensación que en el caso de Safo tiene todos los números como para que pase eso en forma sistemática en prácticamente todo el mundo. Sí. O sea, no hay una única Safo, ni la posibilidad de una única Safo, justamente por no solamente las cuestiones de época y las creencias y todo lo demás, sino también por una cuestión idiosincrática por parte de los traductores. Sí. Bueno, cuando esto lo llamamos versiones de Safo, eso tiene dos sentidos. Por un lado, cómo fue vista la figura de Safo a lo largo de estos últimos 2500 años, y por el otro lado, cómo fue traducida, ¿no? Acá, esto es una curiosidad que simplemente quiero mostrarles. Está carcomido por las babosas este libro. Entonces, es una antología, es un complemento a la historia de la literatura griega, una edición italiana de Nicola Terzaghi,
Y en la tapa se puede ver la reproducción de un antiguo, ¿vieron las ánforas griegas que eran pintadas con figuras de todo tipo, eróticas, escenas de caza, guerra? Y había una, que es la que acá se reproduce así un poco torpemente, donde Safo habla con Alceo. Alceo es el otro famoso poeta, digamos, de la isla de Lesbos, y hay un poema que supuestamente, efectivamente, lo escribieron a dúo. Safo está aquí representada como recitando con Alceo. No sé si se alcanza a ver. Bueno, el poema en cuestión es muy cortito, como todos estos fragmentos, y Alceo supuestamente le dice: quiero decirte algo, pero la vergüenza me lo impide. Y entonces ella le contesta algo así como: si me quisieras decir algo bueno, no tendrías vergüenza. Sí, es muy sencillito, es como una escena de coquetería, qué sé yo. Pero mi punto es que en todo este libro está desde Píndaro, poetas dificilísimos de traducir, otros líricos griegos, textos de Platón, qué sé yo, lo que les pidas, menos Safo. Pero está en la tapa. O sea que me parece muy significativo, muy representativo del tipo de censura que a diferentes niveles, entre quemar libros, sugerir que está incluida pero no, que no lo esté, etcétera, fue ocurriendo a lo largo de la historia. Y ahora lo único que nos queda es esperar que el desierto egipcio complete la obra de Safo. Y no es imposible. En lo que va de este siglo ya son 3 poemas, que es casi un 10%, poemas enteros, casi un 10% de los poemas que teníamos. Y acabo de recordar un ejemplo que quizás haga más clara la pregunta que te hice antes, y que te la vuelvo a hacer bien claramente centrada ahora en las traducciones de Safo. Hace muchos años, en el diario de poesía, Diana Velesi, la poeta Diana Velesi, que traduce del inglés, había publicado unas versiones de una poeta japonesa que se llamaba Mari Chico. Esa poeta japonesa, Mari Chico, había escrito una serie de poemas de amor y no se especificaba si era hacia hombres o hacia mujeres. Diana, en una actitud un poco militante, tradujo a Mari Chico transformándola en una poeta de amor sáfico. El albacea de esta Mari Chico supuestamente era un poeta norteamericano que se llamaba Kenneth Rexroth, que a su muerte se comprobó que Mari Chico nunca existió, sino que era una invención de él. Él había inventado un par de poetas japonesas, una de ellas era Mari Chico, con lo cual la versión de el amor lésbico y demás, que figuraba en la traducción y que en inglés era completamente ambiguo porque no había la posibilidad de masculino o femenino en el artículo y todo lo demás, ponía en evidencia que la traductora había tomado un partido que no necesariamente el texto estaba pidiéndolo. ¿Qué es lo que pasó con Safo en relación con eso? Bueno, como creo que dije antes, o sea, fue blanqueada, entre comillas, en ciertas épocas. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, en Alemania, un filólogo muy prestigioso llamado Wilamowitz sostenía que todos los poemas de amor a niñas, en realidad Safo era como la institutriz de una escuela de formación de niñas para enseñarles a cantar, a acicalarse, a ser agradables a los hombres y qué sé yo, y que por eso les decía todas esas cosas, como diciendo muy bien 10, que era la maestra que les decía que estaban re lindas,
así como se habían vestido y cosas por el estilo, ¿no? O sea, en otras épocas, como ahora vemos, bueno, que en algunos casos Safo es neutralizada, sus amores son neutralizados, pero también hay amores, hay poemas de amor a hombres. O sea que, para decirlo mal y pronto, más bien que lesbiana, Safo era bisexual. O sea, que todo el término lesbianismo quizá ha sido apropiado, quizá incorrectamente. Voy a leer el poema de la sintomatología del amor para que se entienda de qué estoy hablando, en la versión, que es muy buena, de Pedro Vicuña. ¿Dónde lo pusiste, Pedro? Mientras él lo busca, esta es una edición que acaba de salir, que publicó la editorial LOM en Chile. Es una edición bilingüe. Pedro Vicuña es un poeta chileno que durante la dictadura estuvo radicado durante 17 años en Atenas. Estudió, por supuesto, filología griega y demás. Estudió teatro, es dramaturgo y, ¿cómo se llama? También actor y director teatral. Pero aparte de todo eso, tradujo un número bastante grande de poetas griegos modernos y también antiguos. Ese me parece igual a un dios, ese hombre sentado frente a ti que de cerca, mientras hablas con dulzura, escucha. Y también, mientras ríes deseosa, eso hizo saltar mi corazón dentro del pecho, porque si te miro a ti un instante, no me es posible hablar. Mi lengua se hace trizas en silencio, un fuego sutil me corre por debajo de la piel. Con los ojos nada veo, me zumban los oídos, me recorre un sudor frío y un temblor me atrapa entera. Y estoy más pálida que la hierba y me parece ya que necesito morir. Es una versión. En realidad, el original sigue superando a cualquiera de las versiones. Han sido siempre como un desafío estilístico para los poetas, decir, bueno, voy a hacer este poema de Safo, a ver cómo me sale, ¿no? Incluso en los cantos de Pound hay momentos en los que él describe a Yeats tratando de traducir el Fine Time Way. Estuvo semanas y semanas y se lo oía repetir los versos en griego y a ver cómo lo hago en inglés, ¿no? Realmente como un músico ensaya una partitura y para transponerla a otro instrumento, de pronto. Última pregunta antes de pasar al público y a una eventual lectura. ¿Tradujiste Safo? Estaba traduciendo a Safo cuando la editorial con la cual publiqué los cantos de Pound me pidió arrancar con la traducción de los poemas completos de Cummings, y se lo conoce como E. Cummings, que son, bueno, terminaron siendo 1200 páginas de poesía de lo más enrevesada, y entonces me tuve que distraer de Safo por unos 4 años. Pero sí, mientras tanto siguen saliendo, no termina, siguen saliendo traducciones de Safo, y uno podría sentir que es como redundante. Pero para mí también es como un ejercicio de estilo, o de, bueno, otro violinista haciendo Paganini, no es redundante, ¿no? Y los clásicos siguen ahí, pero cada tanto viene bien traducirlos de nuevo. Modestamente, ese sería mi aporte. Para dar una idea del fanatismo de este tipo, cuando yo tenía una beca y estaba en París, y él estaba en Bruselas, donde vivía, me vino a visitar, y fuimos a ver libros, por supuesto, y en París, ¿qué es lo que buscó? Versiones de Safo en francés. Y creo que te compraste. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Es este, sí.
no les hablo del viaje en metro hasta la casa donde estuvo pavoneándose con todas las versiones de Safo que ahora tenía en francés. Bueno, la idea es entonces, si alguien tiene algún comentario o pregunta que hacer, lo que sí pedimos es que en todo caso la hagan, como estamos filmando esto para después subirlo a la red, que lo hagan con el aparatito eso que tiene Adriano. El aparatito tiene dos funciones, con una graba y con la otra destruye, así que tengan cuidado el botón que aprieten. Bueno, quería decir que realmente es un lujo Buenos Aires con estos dos expositores que nos comunican. La verdad que todo el tiempo que Ian hablaba de Safo, pensaba en Camille Claudel, pensaba en tantas mujeres, ¿no?, que quedaron de lado y que le destruyeron su obra. Y bueno, me parece muy compensatorio y agradezco muchísimo, y bueno, que todas las veces que esté Ian acá haga algo por Safo, ya me podría hacer algo por Camille Claudel. Muchas gracias. Antes de que pase el zapateo americano. Buenas tardes, gracias. Contenta de escuchar las versiones de Safo. Yo pensaba, ¿tiene que ver también con esta cuestión de la interpretación del texto cuando el traductor está desglosando, destejiendo el poema para transcribirlo en otro instrumento que es otra lengua, como decías? Tiene que ver con la interpretación también, no solamente está el tema de la traducción, sino de la interpretación. Puede ser eso que yo pensé en este momento y dije, la pregunta es esa. Sí. Desde ya la interpretación, y a estos textos antiguos se le agrega otro nivel, que es cómo fue la transmisión textual. Esto que yo llamo show and tell, como hacen en las escuelas en Estados Unidos. Esta es una edición crítica hecha por Carlo Gallabotti de los poemas de Safo y Alceo, y ahí él pone cada poema y además con notas al pie va poniendo qué versiones llegaron a la actualidad y las decisiones que tomaron editores en su momento. Generalmente eran unos filólogos alemanes muy prestigiosos, y uno puede ver que cada verso llegó en versiones diferentes, y el tal filólogo dice, bueno, a mí me parece que es esta, y para eso también hay ciertos criterios y qué sé yo. O sea que tendríamos tres capas ya. El texto original, que vaya a saber, porque en muchos casos, como digo, fue la transmisión por diferentes vías. Esto de Longino también, sobre de lo sublime, llegan diferentes manuscritos. Y el copista distraído, qué sé yo, donde hay una alfa ponen otra cosa, y así el texto va cambiando, se va corrompiendo. El traductor de Safo y de los clásicos en general, ya sean chinos, grecolatinos, etc., idealmente tendría en cuenta también el aparato crítico, como se le llama, o sea, las variantes propuestas por esos diferentes manuscritos y por esos diferentes filólogos, para luego tomar una decisión informada. O sea, quería agregar esto porque no es que va y compra un libro de Safo en griego y ya está, ¿no? Si quiere hacer bien su trabajo, va a tener que considerar más o menos también las variantes y decidir por alguna.
¿no? Muchos traductores dicen, yo me manejé con la versión de Galabotti o con la versión de fulana, y así. Como que esa es la principal. Y luego sí, efectivamente, como uno se identifica, es poesía, incluso un contemporáneo uno va a tener que estar especulando sobre qué dijo, qué quiso decir, ¿no? Antes de poder traducir. O sea que sí, pero acá se agrega esta capa que no es poca cosa, ¿no? O sea, son 2500 años y la cultura ha cambiado. A veces Safo, que eso lo inventó ella también, en cierto modo, la intertextualidad. Pone variantes de versos de los poemas homéricos adentro de sus poemas. Ahora, hay que tener uñas para guitarrero para darse cuenta de que esa es una variante de un verso de la Odisea, pongamos, ¿no? Tiene todos esos niveles. Así, es poquita cosa, pero ¿qué tal? No sé si responde. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Hay una cosa a propósito de lo que vos preguntás y que él mencionó muy por arriba. Cuando vos tenés un texto, en general, una de las primeras cosas que hacía la filología clásica era fijarlo o intentar fijarlo. Alemania fue el lugar más importante para la fijación de textos antiguos y demás. Pero el problema está que los textos modernos y los textos contemporáneos muchas veces no están fijados. Un ejemplo increíble, no hay un Borges que esté fijado. ¿Y esto qué significa? Que entre la primera edición de tal libro de poemas de Borges y la segunda, tenés por un lado los cambios que Borges incluyó, y luego tenés los problemas tipográficos que se presentaron. Un ejemplo, ya no con poesía, sino con un texto famosísimo, en Pierre Menard, autor del Quijote, en la edición que publicó MC. Durante aproximadamente cerca de 25 años se mantuvo la misma errata, edición tras edición, en donde había un salto y faltaban 3 líneas. Y nadie se tomó el trabajo de corregir eso. Y estamos hablando de uno de los cuentos más famosos de Borges y estamos hablando de Borges. De ahí para atrás, absolutamente todo. No hay textos fijados de Girondo, no hay textos fijados de González Tuñón. Y es un trabajo que está pendiente y que normalmente no se hizo en un país como la Argentina, básicamente porque las modas de la crítica fueron otras. La sociología crítica, la crítica política, etcétera, etcétera. No hubo, si se quiere, un trabajo sistemático, filológico. Uh-huh. Con los textos contemporáneos. Por lo tanto, pensarlo en los textos clásicos es todavía mucho más difícil, porque estamos muy lejos. En los últimos 30 o 40 años hubo gente que trabajó muy bien, por ejemplo, con la literatura española medieval, y a partir de la Universidad de Buenos Aires se logró poner en la Cátedra de Literatura Española y un par de institutos que funcionan alrededor alguna apostilla a lo que ya existía, que había sido hecho. También, si se quiere, con el Siglo de Oro y demás, pero con muchas otras cosas y muchas otras literaturas no, porque eso se descuidó sistemáticamente. Entonces, si vos querés estudiar textos clásicos, tenés que ir a morir justamente a estas ediciones que solamente tiene él y un amigo de él. Es verdad. Bueno, yo me metí estaba por cerrar la librería Leonardo, la librería italiana de Buenos Aires, y en el sótano, como el liceo italiano enseñaban, obviamente latín y griego, había todo un sótano de libros de los clásicos y este tipo de cosas. Obviamente me metí y rapiñé lo que pude, porque además era una liquidación, o sea que fue una oportunidad única. Pero es cierto, este tipo de libros se publican en 200 ejemplares y van a los especialistas del mundo, punto. Y el que no los tiene, no los tiene. Ahora están digitalizando, etcétera, pero no va
es imposible, digamos, digitalizar todo ya, ¿no? Y eso es lo que decía con los manuscritos estos del desierto, para encontrar coincidencias y concordancias con fragmentos de tal o cual autor, digitalizarlo todo es una herramienta muy útil. Bueno, depender del conocimiento de una persona de toda la literatura griega es imposible, ¿no? Que reconocer justo tal fragmento, o darse cuenta que ese verso de Safo es de Homero, o parodia de Homero, qué sé yo, ¿no? Y esos textos... Espera un segundito. Gracias. ¿Y esos textos que aparecen en el desierto son en eólico o ya en griego? ¿Son como más nuevos? En general eran una forma bastardizada, porque, como digo, eran copias escolares, claro. Y los niños tendían en general a lo que en ese momento ya era la koiné, el griego común de todo el mundo griego, que era greco-siríaco hasta Egipto, que eran en realidad los restos del imperio de Alejandro Magno, claro, ¿no? Donde el griego era la lengua prestigiada, y por eso los niños egipcios iban a la escuela y copiaban y eso, pero copiaban a lo que les sonaba. En muchos casos lo acercaban a la norma estándar de esa época. O sea que la respuesta es ni. Y en relación a las personas, ¿no? Femenino, masculino, porque como decías, bueno, yo hace 2 meses que empecé a estudiar griego, los verbos, sé los sustantivos femeninos y masculinos, los verbos no, pero que los masculinos terminan en hoy sigma y el femenino en alfa. En el eólico, digamos, se entiende... Tal cual. Y vos estás hablando estás estudiando griego clásico o griego moderno. Moderno. Ah, ok. Bueno, estamos 2.500 años claro, después. Sí, ojo, es lo mismo que decir latín o italiano. Claro. Claro. ¿No? Los griegos se apropian de la lengua, los griegos de Grecia, digamos, sí, consideran que todo es la misma lengua, pero eso es una macana. Es como que decir que un romano de hoy habla latín. No. Claro. O sea, no, pero esas terminaciones... Si era como más asexuado, como decíamos en el inglés, que no sé, la tercera persona termina toda en S, o si en el eólico podría haber algún atisbo de saber si era... Eso sí, eso queda claro al ver el texto, que si dice deseoso es con una terminación, si dice deseosa es con otra terminación. Ahí no cabe ninguna duda. Claro. ¿No? Incluso en todos los manuscritos y en todas las versiones eso aparece así, tal cual. No es que haya una discrepante donde aparece en masculino. Hay muchos textos en la época egipcia del griego de estas invocaciones a las divinidades, y muchos de esos textos además son homoeróticos. Y se puede ver claramente por las terminaciones de participio, adjetivo, ¿no? Porque en griego también tiene sujeto tácito, o sea que no ponen he o she. Claro. Pero bueno, ojo, porque he o she también aclara en inglés, no es que el adjetivo sea toda la clave, sino que, bueno, Anne Carson pone she para que se note claramente. Claro. Hubo una traducción del Orlando de Virginia Woolf que neutralizaron los he o she del inglés, y todo el sentido de la novela se fue al demonio, porque era la historia de un personaje que iba y venía entre un género y el otro. Hombre, pero si se llama Orlando... Orlando con ¿cómo se llama? Con arroba. Bueno, muchas gracias, maravilloso escucharte, y a Jorge también. ¿Algún otro comentario, pregunta?
Por contrato, una vez que terminemos esto, él no contesta nada más. Sería una tumba. Y vamos entonces a las ambigüedades, para no decir voceo o tratamiento de usted, hay que terminar. Hay que terminar. Hay que terminar. Bueno, muchas gracias y ojalá vengan la próxima vuelta donde nos vamos a dedicar a Shakespeare. Bueno, y gracias a Jorge por organizar todo esto y a la gente del Jaúl por la hospitalidad.